Srimad Bhagavatam Podcast en día martes 15 de enero 2025. Bienvenidos una vez más. Texto 31, capítulo 9, canto tercero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatmani Lokecha Bhakti Yukta Samahitam Drastanimam Tatam Brahmam Majilokam Stvamatmanaha. Traducción del verso. Oh Brahma, cuando estés absorto en el servicio devocional, en el transcurso de tus actividades creadoras, me verás en ti y en todas partes del universo. Me verás en ti y en todas partes del universo. Y verás que tú mismo, el universo y las entidades vivientes están todos en mí. Ok. Seguimos viendo aquí. Podemos notar ayer leíamos de este resultado de la sabiduría. Leíamos de estos requisitos para la sabiduría, para el cultivo y el fortalecer esa sabiduría en la persona. Y aparte, lo tengo aquí en pantalla, el verso de ayer. Aparte leíamos cuál es el resultado. El resultado es que la persona desde dentro de su corazón podrá entender todo, como ayer lo leíamos. Y hoy estamos leyendo a Krishna describir cómo ya no solamente es que la persona tendrá sabiduría y podrá entenderlo todo, sino que más bien entender, ver con claridad, como ayer también decíamos, o era un día de estos, cómo es que está esta realidad de que Dios está en todas partes, como una realidad teórica, digamos, y la sabiduría integrada y vivir en la sabiduría nos lleva, justo lo que acabamos de leer en el verso de hoy, a darnos cuenta, a de verdad ver que Krishna, que el Señor Supremo, está en todo, ya con ojos sabios, ya no solamente saberlo de memoria, sino vivirlo, verlo de verdad, entender. Y sí, es un resultado más específico, digamos, que Krishna está agregando aquí. Y eso nos hace recordar, vamos a movernos un momento, eso nos hace recordar las palabras de Krishna también en la Bhagavad Gita, en el capítulo 9. Y voy a compartir esta pantalla. Aquí está. Capítulo 9, texto 4. Krishna dice que Maya tatam idam sarvam jagada vyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham teshu avastita. ¿Qué dice Krishna en este verso? Se lo dice a Arjuna en este caso. Yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Es prácticamente lo mismo, es muy similar lo que Krishna le dice a Arjuna, en este caso en el 9.4 de la Bhagavad Gita. Ahora volviendo al verso de hoy, donde le dice al señor Brahma lo siguiente. Vamos a ir al verso, aquí está. Le dice que me verás en ti y en todas partes del universo, y verás que tú mismo y el universo y las entidades vivientes están todos en mí. Es como vemos prácticamente las mismas palabras, la misma idea. Y esto también nos va a llevar a este otro verso en la Gita, capítulo 6 en este caso, 6.30, lo vamos a leer ahora. Lo tengo aquí en pantalla, 6.30 de la Gita.
Yumam pashyati sarvatra, sarvam cha mayi pashyati, tasyaham na pranashami, sachame na pranashati. Aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Y vean cómo Prabhupada inicia este comentario, el comentario para este 630 de la Gita, diciendo lo siguiente. Una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve todo en Krishna. Esto es consistente y es coherente con el mismo verso de hoy en donde el Señor Brahma escucha a Krishna decirle esto, que cuando estés ocupado en tus actividades me vas a ver a mí en todos lados y vas a verte a ti mismo y a todo el universo, te vas a dar cuenta que todo existe en mí. Prabhupada está diciendo en este comentario del 630 de la Gita, una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve todo en Krishna. Sigo leyendo este comentario. Puede que dé la impresión de que esa persona ve todas las manifestaciones separadas de la naturaleza material, pero en todos y cada uno de los casos está consciente de Krishna, sabiendo que todo es una manifestación de la energía de Krishna. Nada puede existir sin Krishna, y Krishna es el Señor de todo. Ese es el principio básico del proceso de conciencia de Krishna. Ok, Prabhupada está describiendo un poco más acá, como hemos venido leyendo, y es que estas realidades teóricas se vuelven una realidad vivida, vivenciada para la persona que se dedica a la penitencia con constancia y que se dedica a la meditación del conocimiento trascendental. Volvamos al verso de hoy. Krishna entonces le dice al señor Brahma, mientras estés ocupado en tus actividades, o sea, tú ocúpate de tus labores, tú ocúpate de tu servicio, es práctico. Esto también es relevante para nosotros porque la vida de conciencia de Krishna no implica que dejemos de lado nuestras actividades y nuestras responsabilidades principalmente, con la idea de que sentándonos a meditar, olvidando nuestras responsabilidades, conseguiríamos iluminación. Aquí vemos presente esta practicidad de la vida de conciencia de Krishna cuando el señor Krishna le dice al señor Brahma, mientras estés absorto en el servicio devocional, o sea, mientras estés ocupado en servirme, realizando tus propias actividades, esto es, como dije, bastante práctico porque, por un lado, podríamos decir, bueno, yo estoy listo para abandonar la vida materialista y dedicarme solo al servicio devocional, ¿ok? Y pudiera yo interpretar que abandonar las actividades materiales significa dejar de realizar todas mis actividades comunes, mis responsabilidades y dedicarme, entre comillas, a servir ahora sí al Señor. Pero lo cierto es que, como lo vemos en este caso con el señor Brahma, lo vemos en el caso de Arjuna en la Bhagavad Gita, Krishna no le pide a la persona que deje sus responsabilidades. Por el contrario, en ambos casos Krishna le recomienda que ejecute bien sus actividades, que sea responsable con sus responsabilidades y que eso lo lleve a cabo en un espíritu de servicio. Y es lo mismo para nosotros. No querría decir de que pueden realizar servicio devocional solamente aquellos que son renunciantes. Y yo aquí estoy con mi vida materialista. No. Si una persona sabe sabe qué paso seguir, sabe cómo hacer, entonces su vida, entre comillas, que es materialista, pues puede ejecutarla como servicio devocional, absorberse en sus propias actividades, como le dice aquí el señor Brahma, lo tengo en pantalla, y lo vamos a leer de manera textual. Dice Krishna, cuando estés absorto en el servicio devocional, o sea, usted
absorba toda su mente y su inteligencia en el servicio devocional. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Abandonando sus responsabilidades y dedicándose solamente a meditar y a leer? No. Estar absorto en el servicio devocional, le recomienda Krishna al señor Brahma, en el transcurso de tus actividades creadoras. Y si ustedes recuerdan, hace unos versos atrás, el mismo señor Brahma le dice a Krishna, cuando leíamos esto de la protección que el señor Brahma pide, él dice, pido no quedar enredado cuando realice mis actividades materiales, él dice, porque en un sentido son actividades materiales, esta actividad de crear, de diseñar las cosas materiales, en un sentido está en contacto con actividades materiales. Y Krishna le está diciendo aquí, absórbase en el servicio devocional, o sea, medite, contemple en que está sirviéndome a mí mientras ejecuta sus actividades creadoras. Actividades creadoras, dice hoy Krishna, mientras que el señor Brahma hace unos días atrás dijo actividades materiales. Y lo mismo para nosotros. Es lo mismo que Krishna le dice a Arjuna, vamos a ir a la Gita un momento. Krishna le va a decir en el capítulo 2:38, si no estoy mal, vamos a ver, que ocupe su inteligencia mientras se ocupe de la batalla, mientras piense en él, en Krishna. Pero el verso que estoy buscando más bien lo vamos a traer del capítulo 8, texto 6. Texto 7 más bien. Tasmat sarveshu kaleshu mamanus marayudhya cha mayarpita manobudhir mame vaisyasi asamshaya. Krishna en este verso va a decir, Mam Anushmara, recuérdame a mí. Anushmara significa recordar. Mam Anushmara, recuérdame a mí. Yudhyacha, al mismo tiempo pelea. Mam Anushmara Yudhyacha. Sarva Kaleshu, en todo tiempo. Luego dice, Arpita Mano Budhir. Tenemos mana, inteligencia. Mana es mentes. Budhir, inteligencia. Y él dice, Arpita Mano Budhir. O sea, hazme una adoración a una arpita con tu inteligencia y tu buddhi. Perdón, con tu buddhi, que es tu inteligencia, y tu mente, que es tu manas. Krishna dice en este 8.7. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Es lo mismo que le está diciendo al señor Brahma hoy. Absórbase en el servicio devocional, o sea, absórbase en esa meditación de que usted está sirviéndome a mí en sus actividades creadoras. Y aquí le dice a Arjuna exactamente lo mismo. Lo leemos nuevamente. Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber de pelear. Y agrega un poco más, vean. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Así que volvamos al verso de hoy. Vemos que Krishna de ninguna manera pretende que abandonemos nuestras actividades, nuestras responsabilidades, pensando que esas actividades son materialistas y que voy a dedicarme a algo trascendental, ¿sí? Bueno, esas actividades pueden ser trascendentales si aprendemos cómo vincularlas, eso es todo. Creo que tenemos una referencia más. Aquí está, gracias Krishna. Y vamos a compartir una referencia más, una cita más. Esto lo encontramos en la introducción de la Bhagavad Gita. Prabhupada viene haciendo todo el argumento. Justamente Srila Prabhupada cita el verso que acabamos de leer, 8.7. En su introducción, un poco hacia el final, Prabhupada cita este verso. Inmediatamente dice lo siguiente. Krishna no le aconseja a Arjuna que simplemente lo recuerde y abandone su ocupación. No. El Señor no sugiere nada que sea impráctico. El Señor no sugiere nada que sea impráctico, dice Prabhupada. Lo tengo aquí en pantalla, son palabras textuales. En este mundo material, uno tiene que trabajar para mantener el cuerpo.
Conforme al trabajo, la sociedad humana está dividida en 4 órdenes sociales. En la sociedad humana, todo el mundo tiene que trabajar para mantener su existencia, ya sea el obrero, el comerciante, administrador o agricultor. Por lo tanto, el Señor le dice a Arjuna que no tiene que abandonar su ocupación, pero que mientras esté dedicado a ella, debe recordar a Krishna, Mam Anusmara. Si él no practica el proceso de recordar a Krishna mientras está luchando por la existencia, entonces no le podrá ser posible recordar a Krishna en la hora de la muerte. Ok, aquí Prabhupada continúa con su argumento de recordar a Krishna. Por consiguiente, tenemos que practicar el proceso de recordar siempre al Señor, las 24 horas del día, mediante el canto de sus santos nombres y amoldando las actividades de nuestra vida de forma tal que siempre podamos recordarlo a Él. ¿Ok? Eso fue introducción de la Bhagavad Gita. Ahora, como dije, podríamos tener la noción de que estas son actividades materiales simplemente. Y no hay que abandonar nada. Lo que sí hay que abandonar, y esto es un poco, digamos, de sentido común, en tanto intuitivo, lo que sí hay que abandonar son ciertos hábitos que sí me dañan, eso sí, sin duda. Hay ciertos hábitos, ciertas actividades que realizamos que sí son nocivas, y eso sí es importante abandonarlas para que podamos tener una visión más clara de lo que es la vida espiritual y cultivar un mejor avance en la vida espiritual, en el cultivo espiritual. Pero en sí abandonar mis ocupaciones, mis obligaciones, eso sería un error, como lo hemos visto aquí en estos ejemplos. Volvamos al verso de hoy, en donde Krishna entonces le recuerda al señor Brahma, le indica que si me recuerdas, si ofreces tus actividades, entonces me verás a mí en todos lados y te darás cuenta que tú mismo y el universo y todos los seres vivos están en mí. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada para este verso. El Señor expresa aquí que Brahma, durante el transcurso de su día, lo vería en la forma de Sri Krishna. Habría de apreciar cómo el Señor se expandía en todos los terrenos durante su infancia en Vrindavan. Sabía cómo Yasoda Maya había visto todos los universos y sistemas planetarios dentro de la boca de Krishna durante sus juguetones pasatiempos infantiles, y también durante el advenimiento de Krishna en el día de Brahma, vería que hay muchos miles o millones de Brahmas. Pero todas esas manifestaciones del Señor, que en sus formas trascendentales y eternas aparecen en todas partes, no las puede entender nadie más que los devotos puros, que siempre están ocupados en el servicio devocional del Señor y están plenamente absortos en el Señor. Aquí también se indican las altas cualidades de Brahma. Fin del comentario. Podríamos, respecto a esto que acabamos de leer, ver al Señor Supremo en todos lados, ver el plan del Señor Supremo ejecutándose siempre. El devoto experimentado sabe que en todo momento, aún a pesar de que parece que ciertas cosas están saliéndose de control en su propia vida o en general, el Vaishnava sabe que todo está bajo el control del Señor Supremo. No hay nada que se le haya salido de las manos, digamos, al control supremo. No puede ser posible por una definición, sí, por la pura definición de las cosas. El supremo significa que sí, que es controlador todo el tiempo. Y si es supremo, será controlador todo el tiempo. No puede ser posible que en algunos momentos pierda habilidad para controlar, por ejemplo. Podríamos decir, así como podríamos decir, así como un fotógrafo, hay personas, sí, un fotógrafo, digamos, que desarrolla la habilidad, desarrolla el ojo para saber en ciertos escenarios, digamos, saber
cómo encuadrar muy bien una fotografía, una toma, o alguien que sabe de cine, por ejemplo, sabe muy bien cómo aprovechar la luz, sabe muy bien cómo, sí, cómo hacer un buen encuadre, cómo aprovechar la profundidad de los espacios, las texturas, la luz, como dijimos, la iluminación, los diferentes planos. Mientras que una persona que no sabe, que no ha estudiado el tema, no tendrá la habilidad para hacer los mismos encuadres y, en fin de cuentas, para tomar las mismas fotografías con una misma calidad. Y es posible que tengan, y sabemos que esto sucede, es posible que una persona sin habilidad tenga una cámara muy buena, pero requerirá la habilidad para poder aprovechar, sí, su cámara. Porque se requiere un entrenamiento, se requiere un ojo entrenado para saber tener unas buenas fotografías, digamos. Y similarmente, lo que Prabhupada acaba de decir aquí, que solo los devotos puros pueden entender ciertos pasatiempos, solo los devotos puros pueden entender ciertas complejidades filosóficas respecto al Señor Supremo. Y eso es porque esos devotos puros han desarrollado, han cultivado un conocimiento, y no solo un conocimiento teórico, sino que debido a que están dados al servicio devocional, debido a que, y repito, una vez más, esto no se refiere a solo a aquellos sannyasis, solo a aquellos brahmacharis, sannyasis que tienen una entrega, que no tienen otra cosa más que las ocupaciones dedicadas a la misión del Señor Supremo, sino que todas aquellas personas que incluso desde sus actividades, entre comillas, materiales, también están haciendo su mejor esfuerzo por servirle al Señor Supremo, por ofrendar eso y por ocupar sus actividades también en el canto del Santo Nombre, ofrendar sus alimentos y demás actividades que incluye el Bhakti. Solo esas personas pueden entender las complejidades filosóficas del Señor Supremo, no solamente porque las memorizaron, porque leyeron cierto libro, sino porque en su corazón está revelándose. Como lo dijo aquí Krishna, se lo dijo al Señor Brahma. Porque están absortos en el servicio devocional en la medida en la que les permite su propia capacidad y porque pueden ver desde dentro, esa sabiduría está instalada en el corazón. La misión del Señor Chaitanya y la escuela fundada por Srila Prabhupada, Prabhupada incluye, debido a que avanza más la persona y mejora su servicio devocional en la medida en que la persona hace sravanam, o sea, escucha de las escrituras, presta atención al mensaje trascendental. Debido a que eso es una realidad, que la persona entre más escucha, entre más hace sravanam, entonces su avance es mejor. Eso por un lado. Y número dos, Krishna agrega que en el capítulo 17, texto 15, Krishna describe que una de las austeridades, ayer hablábamos de la importancia de la austeridad y la penitencia para la sabiduría, una de las austeridades consiste en Swadhyaya. Aquí lo tenemos, 17.15 de la Gita. Krishna comienza con este verso, este grupo de versos hablando de la austeridad del cuerpo. Dice que Anudvega Karam Vakyam Satyam Priyam Hitam Chayat Swadhyaya, aquí está. Swadhyaya Vyavasayanam Chaiva Swadhyaya Vyasanam Chaiva Vangmayanta Pauchate. Krishna habla de la austeridad del habla, la penitencia del habla, o sea, cultivando penitencia, cultivamos sabiduría. Y Swadhyaya, lo están viendo ustedes aquí en pantalla, Swadhyaya se traduce como el estudio védico. Swadhyaya. Y Prabhupada lo traduce como la austeridad del habla consiste en proferir palabras ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten la mente de los demás, y también en estudiar regularmente las escrituras védicas. O sea, el estudio de las escrituras védicas, en la medida en que le permita al cerebro a cada quien, hay personas que tienen mayor habilidad para eso, para
para estudiar, tienen una naturaleza mayor para eso, para estudiar, para sentarse, para leer, para escribir reflexiones, todo eso. Hay quienes tienen mayor habilidad para ello y otros menos. Y en la medida en que cada quien lo pueda hacer, el estudiar las escrituras védicas es un factor importante para el cultivo y el despertar de esa sabiduría interna de la que hablamos hoy, de la que leímos hoy. Teniendo esto en mente, que es importante escuchar las escrituras y es importante estudiar, que son dos cosas diferentes, Prabhupada entonces funda un programa, él crea un programa dentro de su escuela de ISKCON, un programa lo cual él lo llamó Bhakti Shastri, que es, podríamos decir, el estudio de las escrituras que dan fundamento al Bhakti, al Shastra. Shastra son las escrituras. Entonces Prabhupada crea este programa, le pide a sus discípulos que tienen la naturaleza para esto, que se encarguen de ello. Y hoy por hoy, en la actualidad, hay varios lugares, muchos lugares alrededor del planeta que aportan a la misión de Srila Prabhupada, y que en estos lugares uno puede entonces realizar estos estudios del Shastra, realizar este Swadhyaya, que es tan importante, como vimos, para el cultivo de esa sabiduría plena, esa sabiduría instalada en el corazón. Hay varios lugares, como hay muchos lugares, donde la persona puede dedicarse a este Swadhyaya, a este estudio de las escrituras, de manera sistemática, siguiendo un proceso de estudio, teniendo un curso, este es un curso en realidad, teniendo unas evaluaciones, teniendo diferentes prácticas a lo largo del curso. Y eso está dispuesto por muchos lugares, como dijimos. En nuestra zona hay pronto, este próximo febrero, quisiera yo hablarles de ello, inicia un curso de Bhakti Shastri que dura gran parte del año. Uno de ellos es en Argentina y otro de ellos es en México. El curso de Bhakti Shastri en México es online, existe esa facilidad que es en línea. El curso de Bhakti Shastri en Argentina es presencial para quienes están en Argentina, y para quienes están tal vez en esa zona sea de alguna manera un poco más fácil poder desplazarse para allá. Más tarde voy a compartirles la información en la página de Facebook. Voy a dejar esa información ahí. Posiblemente YouTube también dé la oportunidad de postear esa información. En Spotify sí sé que no es posible, pero en todo caso, quienes estén escuchando desde Spotify pueden verlo ya sea en YouTube o en Facebook. Esta información respecto a cómo son los procesos de inscripción para quien esté interesado en estudiar más a profundidad y de manera más organizada, de manera más sistematizada, estudiar lo que es el Bhakti, estudiar de una manera ordenada, como dijimos. Voy a dejarles esta información, como dije, en Argentina y en México. Hoy por hoy hay toda una estructura organizacional, y en ambos casos, por ejemplo, la persona, luego de terminar el curso de Bhakti Shastri, recibe un certificado que es emitido por el como el Consejo de Estudios de ISKCON, que se encuentra en Mayapur. Y en ambos casos, tanto en el Bhakti Shastri de Argentina como el que se está dando en Argentina, como el se va a dar en Argentina y se va a dar en México, en ambos casos, la persona recibe un certificado que acredita que sí, que como un miembro, como un Vaishnava, miembro de la comunidad, ha participado de estos cursos de manera exitosa. Y obviamente, esta es la parte externa, recibe este certificado. Obviamente lo más importante es el sumergirse y absorberse en el estudio de las escrituras, que naturalmente se estudian las escrituras, pero naturalmente la persona se estudia a sí misma. Es algo simultáneo. No solamente es un estudio de memorizar cosas externas, sino también se va dando indudablemente una claridad respecto a estudiarse a sí mismo, el autoconocimiento también, sin duda. Así que
debido a que estos días hemos estado hablando y leyendo de esa sabiduría instalada en el corazón, hemos leído este verso en el cual el señor Brahma escucha a Krishna decir que él lo verá a Krishna en todas partes. Y para poder llegar a ese punto de verlo a Krishna en todas partes es importante la meditación, el conocimiento trascendental. Por ello les hemos decidido compartirles esta información respecto a estos dos lugares en donde se estará pronto impartiendo este Swadhyaya muy importante, muy serio, el estudio de Bhakti Shastri en estos dos lugares. Así que eso será todo lo que diremos por hoy. Deseo que tengan un bonito martes o miércoles. ¿Qué día dijimos que era hoy? Miércoles, ¿verdad? Sí. Tengan un bonito miércoles y si el Señor nos permite, seguimos con la lectura mañana. Hare Krishna.